Jóvenes, espero que se encuentren bien. Voy a continuar con el tema expresión oral. Y tenemos algunas dificultades e interferencias que pueden existir dentro de una comunicación, lo cual van a realizar a que ésta se realice con mayor dificultad. Por ejemplo, está la timidez. La timidez es uno de los problemas dentro de una comunicación debido a que se ve como resultado por la falta de confianza. También se dice que es falta de autoestima. Podemos llegar a sentirnos torpes o ridículos. No destacar en nada es el resultado final de la timidez. El que no podamos venir y ser buenos al momento de hablar, o no necesariamente de hablar, sino de alguna otra actividad. Y debemos de saber interpretar cuáles son los síntomas de la timidez. Y entre ellos podemos encontrar, por ejemplo, cuando venimos y queremos hablar frente a otras personas y nos ponemos colorados, como regularmente decimos. En términos dentro de nuestra sociedad decimos que nos hemos chiviado, pero a esto realmente se le conoce como ruborizar, que es cuando una persona se va a poner un poquito colorada y es uno de los resultados de la timidez, uno de sus síntomas. También sentir cierta sequedad en la boca, una inseguridad, angustia, pueden ser algunos tics nerviosos, como por ejemplo cuando una persona comienza a caminar o a caminar de un lado a otro o empieza a utilizar, por ejemplo, lo que son las muletillas. Las muletillas son aquellas palabras o sonidos que vamos a emitir cuando nos sentimos tímidos y no sabemos qué decir. Por ejemplo, decimos constantemente verdad, podemos decir o podemos decir y otros más que vamos a estar utilizando constantemente. A eso se le llaman muletillas. La siguiente es el miedo. Se dice que todos hemos sentido miedo más de alguna vez. Incluso aquellos grandes oradores, aquellas grandes personas que dan conferencias, también han sentido miedo en algún momento. Y también tenemos lo que son las fobias. Una fobia se dice que va a ser un temor muy intenso y va a ser incluso algo irracional. Algo irracional es aquello que va a suceder sin razón alguna. Usted se va a parar frente a un grupo de personas y va a sentir una fobia al momento de hablar. Las fobias se pueden dar por otras situaciones más, pero una de ellas es al hablar en público. La siguiente es el nerviosismo. El nerviosismo es algo muy normal en cualquier persona. Sin embargo, lo malo está cuando los nervios nos van a dominar y no nosotros a los nervios. Se dice que los nerviosismos o el nerviosismo va relacionado con el carácter de la persona y va a perjudicar al dirigirse ante alguna persona que se considera superior. Todos somos iguales en derechos, en dignidad, en deberes, pero sabemos que, por ejemplo, en una empresa hay jerarquías, está el jefe y luego los subalternos. Entonces se refiere a esto cuando se menciona que va a perjudicar al dirigirse ante un superior, o sea, ante un jefe. Puede ocasionar nerviosismos ya sea en una entrevista de trabajo o simplemente al momento de hablar ante un público. Estos tres elementos que acabo de mencionar, como lo son la timidez, el miedo y el nerviosismo, son elementos que nos van a perjudicar severamente al momento de tratar de hablar ante un público. Si se tienen estos problemas, ¿qué es lo que debemos de hacer? Número 1, enfrentar nuestros temores. Si me es muy difícil poder expresarme ante un público, debo de hacerlo frecuentemente para poder, en primer lugar, tener más práctica y tener más seguridad en mí misma para poder dirigirme con toda confianza, con toda seguridad ante un público. Y otra situación es prepararme adecuadamente, tanto mentalmente como en cuanto a conocimiento según lo que yo quiero hablar frente a un público. Ahora, hablar en clase, que es algo muy importante, pero no se refiere a que mientras el docente está dando su clase, usted esté platicando de fútbol, de novelas o de memes o de alguna otra situación ajena a lo que se está hablando en clase. No se refiere a ese tipo de hablar en clase, sino que se va a referir
a la forma correcta para poder expresarnos dentro de la clase. Y en primer lugar está la exposición del alumno y se van a necesitar 5 elementos. Por ejemplo, usted debe de hablar con claridad. Número 1, tiene que tener frases bien construidas. Cuando se dice frases bien construidas, significa que tengan sentido completo. Por ejemplo, si usted quiere expresar algún dicho dentro de su exposición, como por ejemplo, árbol que crece torcido, su rama jamás se endereza, el no venir y mezclarlo. Por ejemplo, decir, árbol que crece torcido, jamás va a enderezar sus ramas torcidas. Bueno, ahí estoy ya diciendo el dicho, pero ya lo estoy diciendo de una manera distorsionada que puede ocasionar incluso risas de las demás personas. Terminología llana. No debemos de venir y utilizar términos muy elevados que nosotros mismos no podamos comprender. A eso significa terminología llana. Yo debo de hablar con un vocabulario que en primer lugar yo comprenda y que las demás personas también lo comprendan. Y explicar lo que se quiere decir. No significa terminología llana que definitivamente no puedo mencionar ningún término desconocido. Claro que lo puede hacer, pero debe de explicar qué significa. Así como yo le estoy explicando qué significa terminología llana, de igual manera usted el término o la palabra que vaya a utilizar y que usted no frecuenta o que no utiliza comúnmente en su vocabulario, debe venir y explicársela a sus oyentes para que el mensaje que usted quiere darles a entender logre llegar como usted realmente lo desea. Concisión. Debemos ser muy concisos, es decir, utilizar las palabras justas. Yo voy a venir y decir las cosas tal y como son. No debo de ser lacónico o telegráfico. ¿Qué significa esto de lacónico? Lacónico significa ser muy preciso. Es bueno que nosotros vengamos y demos una explicación precisa, pero tampoco significa que yo voy a medio decir algo y yo voy a creer que ya me están comprendiendo. O telegráfico significa que es como un telegrama que usted va a mandar, solo un par de palabras y usted cree que con eso ya logró expresar lo que usted deseaba. No, sino que yo debo de ser conciso, pero tampoco debo de ser demasiado breve con lo que voy a decir, sino que debo de explicar. Tampoco debo de enmarañar lo fundamental. Enmarañar significa enredar, aquello de que digo y hablo y digo demasiado, pero en realidad no llego al punto central de lo que yo quiero explicar. Quiere decir entonces que debemos marcar un punto medio. No debo de ser ni exageradamente breve, pero tampoco debo de ampliar mi exposición demasiado al punto en que en realidad no estoy explicando absolutamente nada. Coherencia. Coherencia significa que tenga lógica, que lo que yo voy a decir realmente tenga un sentido común. Debo de utilizar siempre lo que son las palabras justas y debo de encadenar ordenadamente las ideas. Es importante que lo que yo digo al principio tenga relación en el medio y al final. A eso se le va a llamar coherencia y encadenar ordenadamente las ideas. Todo lo que yo voy a decir va a ser para llegar a un punto central de mi exposición. Sencillez y naturalidad. La sencillez significa en no decir las cosas de manera complicada. Como lo decía anteriormente, no enmarañar lo que yo necesito decir, o sea, no enredarme tanto en lo que yo necesito decir. Y la naturalidad se dice que es uno de los aspectos más difíciles para poder realizar debido a que debemos de expresarnos de una forma viva y espontánea. Viva significa que yo voy a utilizar, como lo mencionamos en la clase anterior, un tono de voz adecuado, debo de modular o gesticular adecuadamente, pero también debo de ser muy espontáneo en cuanto a mis expresiones, no fingir realmente algo que no estoy sintiendo o no estoy pensando. Así como en la imagen que tenemos en pantalla, podemos observar a la misma persona, solo que en una posición donde quizás no demuestra mucha seguridad
Y en el otro extremo podemos encontrar a una persona un poco más segura. Esto significa de que nosotros debemos ser seguros al momento de exponer, pero también debemos de exponer con mucha naturalidad. Incluso nuestro tono de voz, no fingirlo. No fingir un tono de voz que realmente no poseemos. Ya para concluir, el tema de la semana pasada y el de esta semana nos van a ser de mucha utilidad para poder expresarnos de mejor manera ante un público. Recuerde que todo requiere, número 1, de decisión y número 2, de la práctica y de la autoestima o confianza que podamos tener en nosotros mismos. Una de las razones por las cuales no queremos hablar en público no solamente es la timidez, no solamente es el miedo o el nerviosismo. ¿Qué es lo que realmente nos provocan estos tres sentimientos? Número 1 podría ser cuando las demás personas nos escuchan hablar y se van a reír de nosotros. A nadie le gusta que se rían de uno, pero también debemos nosotros de superar esos temores. Si nosotros superamos esos temores, nos vamos a poder expresar mejor, no solamente dentro de un salón de clases, sino que usted dentro de su trabajo. Es importante que usted, así como muchas veces convive con amigos, pueda tener esa espontaneidad, esa forma viva de poder expresarse también ante otro grupo de personas en donde usted regularmente no se relaciona. Este es el último tema para esta unidad y espero que me hayan comprendido y sobre todo que puedan enviar su trabajo porque muchos de ustedes han dejado de estar realizando sus ejercicios.